Señoras y señores, estoy haciendo un experimento que ustedes no habrán notado. Estoy intentando hablar, estoy hablando, soplo hablando. Y un día de estos, cuando madure un poco este experimento, les diré exactamente qué frases, qué palabras, qué consonantes y qué vocales estoy profiriendo en cada uno de estos chakras de esta columna vertebral musical. Y eso es que ya subo desde el Ministerio de la Fruta y de la Verdura del Tiempo. ¡Uah! Bienvenidos a este su único programa asintomático, es un programa machista, racista, homófobo, antisemita, transfobo, islamofobería, con embarazo de 14 meses, trocen canales, alérgico, lactoso, curioso, consumidor, mamitas catalíticas, concertas, con mis agotos o defectos sin disagra. Y eso es, señores, el cuarto. Mirar cómo todos los bienes y dones descienden de arriba. De arriba. Como es arriba, es abajo. Pero así, señoras y señores, y sirva esto para entender de qué manera estamos sometidos a una ilusión, la ilusión de la forma, de la luz y del color, de la luz y del color. Pero para entendernos, mirar cómo todos los bienes y dones descienden de arriba, así como la mi medida, potencia de la suma infinita de arriba, y así justicia, bondad, piedad, misericordia, etc., así como del sol descienden los rayos de la fuente y las aguas, y después acabar reflectiendo en mí mismo según está dicho. Bien, señores, estas son palabras de Ignacio de Loyola, el padre fundador de la Compañía de Jesús, la orden jesuítica tan polémica, teniendo en cuenta que es una orden, como toda orden que proviene de la visibilidad, visualización, iluminación de cualquier ser individual que haya cometido el error de transmitir verbalmente sus impresiones individuales, las proyecciones de su conciencia individual que hayan sido potencialmente expuestas en papel y en verbo para poder ser pervertidas, retorcidas aberrantemente e interpretadas en función de intereses espurios, dependiendo de la época y del patrón que hubiera querido echar mano de ellas o utilizarlas como método de usurpación de la vida espiritual de los fieles. Independientemente de todo aquello, estamos hablando de un señor que era un militar que con 30 años estuvo postrado en la cama durante meses tras una guerra contra los franceses en la cual literalmente le pulverizaron la pierna. Motivo por el cual, y esto suele suceder, por eso siempre les digo que la enfermedad y el dolor son excelentes maestros espirituales, empezó a interesarse por todo aquello que tuviera de místico, todo aquello que pudiera resonarle en términos espirituales. Y acabo escribiendo una serie de ejercicios espirituales, que es la Biblia jesuítica de los jesuitas, que llegaron a tener un cierto poder, después fueron deprivados de este poder, puesto que tienen ustedes que tener en cuenta que la institución vaticana o católica funciona como pueda funcionar una empresa de fondos buitre globalistas hoy en día, que deciden qué fármaco es conveniente o inconveniente, qué política bélica es conveniente o inconveniente, qué política social es conveniente o inconveniente. Es conveniente decir que no existen los hombres y las mujeres y legalizar la castración de sus hijos menores de edad, o es conveniente en un momento determinado, en función del sondeo de nicho de mercado y de nicho de voto, recoger cable y decir que es una barbaridad, y todo ese discurso será proclamado por sus líderes de espectros derechistas o izquierdistas en función de cómo esos fondos buitres estipulen que es más viable seguir pastoreando y manipulando la opinión pública. En definitiva, todo eso de lo que siempre hablamos, y que hasta que ustedes no le den unas cuantas vueltas y se olviden de la fiesta de democracia y se olviden de Ayuso, de Feijóo, o de Pedro Sánchez, o de Abascal, o de you name it, seguirán sin entender. Como aquellos que hablan de invasiones de Marruecos, sin entender quién está financiando Marruecos, sin entender
el papel que juega una aplicación llamada Pegasus, entregada por el Mossad, el servicio secreto de los israelíes, al rey de Marruecos, para chantajear a este chapero de saunas gay, pedófilas, que ha dado un golpe de Estado y se ha apoderado de las instituciones, con un conglomerado, como decía ayer, de puteros y de narcotraficantes, a mitad de los cuales están en la cárcel, ya a día de hoy. No creo que dure mucho tiempo ahí dentro, también se lo digo, ¿eh? Pero básicamente, mientras ustedes no entiendan que el poder que emana de nuestras instituciones y nuestra soberanía nacional nada tiene que ver con ese papelito que usted echa cada 4 años, sino que tiene que ver muchísimo más con las reuniones de CEOs que se ejecutan cada año en el foro de Davos, en Suiza, será incapaz de entender lo que está sucediendo en el mundo, será incapaz de entender por qué arden los bosques, será incapaz de entender por qué siente usted más calor cuando la temperatura no es mayor o menor de la que fueran marcadas por sus termómetros otrora, será incapaz de entender por qué ha aumentado a su alrededor el número de repentinitis, de gente que muere, de infartos súbitos, de ictus, de turbocánceres, será incapaz de entender los efectos colaterales de todas estas políticas que, reunidas bajo una nomenclatura que ahora está siendo ya civilinamente disuelta, pero no se preocupen que pronto elaborarán un nuevo símbolo con colorines probablemente también y unas nuevas siglas. Hasta ahora la Agenda 2030 con sus 17 puntos de sostenibilidad que afectaban todo aquello que usted debía pincharse, comer, beber, cagar y sentir. Y desgraciadamente cualquier tipo de institución mundana, incluida la Iglesia, incluida el Vaticano, logia actualmente monopolizada por el jesuitismo, que no es más que una reverberación pervertida de las enseñanzas espirituales de este señor, de las que hablaré muy brevemente, señor Ignacio de Loyola. Cualquier tipo de institución felizmente ejecutado el Leviatán del que nos hablaba Thomas Hobbes. Es necesario que no exista ninguna separación de poderes. Es necesario que la Iglesia, este dogma venía del anglicismo, de los pérfidos albiones, por supuesto, e incluso la Iglesia se convierta en un poder del Estado, en un brazo del poder del Estado supeditado al monarca. Porque no pueden haber dos gallos en el mismo gallinero, no puede existir un papa y un rey. Si no, pasa lo que pasó en Inglaterra, que se fundió la religión anglicana para que el susodicho rey pudiera follarse a las señoras que quisiera e incluso asesinar impunemente a sus antiguas mujeres, porque esa es la base de la iglesia anglicana, esa es la base de la ética de ese maravilloso reino, United Kingdom, que ha heredado lo más perverso de el poder fáctico global sionista. Porque si 2 países cayeron inmediatamente, hablo de hace 200 años en Europa, fueron la Francia y la Inglaterra rothschildiana. Sí, aquellos que estaban luchando en una guerra napoleónica o wellingtoniana, dependiendo de la óptica o del prisma que le quieran ustedes dar, que estaba siendo financiada exactamente por los mismos mandantes. La banca siempre gana. Bien, señores, si no cambian el chip, si no empiezan a pensar en estos términos, que hasta ahora ustedes estaban convencidos de que eran conspiranoicos, porque así se lo decía Belén Esteban en Telecinco, o ese otro cabezón con gafas de sol que no sé cómo se llama, que hacía esos programas también arrogándose virtudes que obviamente no tenía, no podrá entender por dónde le deben las hostias. Pero, en fin, estábamos hablando de Ignacio de Loyola. Y cuando usted lee los ejercicios espirituales, que es el manual básico del jesuitismo, que en realidad ya no lo es, pero que así se fundó esta orden, usted entiende cuál es la filosofía prácticamente de cualquier tipo de dogma. Porque si usted lee los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola, entenderá que, dividido en 4 partes, la tercera y la segunda básicamente no es más que la citación literal del Nuevo Testamento, de los evangelios de Lucas, de Mateo, de Juan, de Marcos, etc. Y
Si usted lee la primera parte, pues verá una serie de ejercicios basados, de ahí se ha ganado tan mala fe el catolicismo, en el martirio de la carne, en la culpa, en el horror. Básicamente los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola están basados, una, y esto es muy interesante, en la imaginación. Pero no en términos de que usted debe inventar nuevos mundos, sino en términos de que usted debe revisitar con imágenes proyectadas por su propia mente, debidamente calibradas bajo el prisma eclesiástico de la época, los episodios del Nuevo Testamento y de los Evangelios. Los ejercicios espirituales básicamente se basan en la evocación imaginativa de los pasajes que usted pueda leer en el Nuevo Testamento. Usted debe imaginarse una película. En esta época no habían todavía cinematógrafos, con lo cual usted debía proyectar en su propia mente la película que le estaban narrando los testamentos nuevos, los evangelios, pero siempre corroborados, certificados por la Iglesia Católica del momento, más o menos reformada, amenazada en aquel momento por la ruptura protestante. Bien, señoras y señores, esos son los ejercicios espirituales, una etapa de mortificación cárnica, cilicios, ayunos, yo soy un pecador, yo soy un puto miserable, y posteriormente la evocación mental, imaginativa de los episodios testamentales. Usted debe imaginarse, como si fuera una película a falta de cinematógrafos o de cámaras fotográficas, la escena del nacimiento de Jesús en el pesebre, la escena de la persecución de Herodes, la escena del martirio y de la crucifixión, la escena de la última cena, de la resurrección, la escena de la tentación del diablo en el desierto de Cristo. Básicamente, reproducir como en una película mental los episodios neotestamentales, evangélicos. La imaginación como elemento de creación de la realidad. En eso Loyola ya avanzaba la cuántica, el pensamiento genera realidad, todo aquello que yo no veo no existe, todo aquello en lo que yo centro mi foco de atención existe. El colapso de la onda en partícula, la dualidad de la onda-partícula. Básicamente todas las teorías cuánticas que hablan de la curación o de la generación de realidades paralelas, cuánticas, está basada en el mero poder de la mente. Y quizás si tiene algo de innovador, Ignacio de Loyola, no a nivel humano, porque esto es sánscrito, taoísta, hermético, sino a nivel occidental, dentro del seno de una iglesia cristiana, occidental, católica en este caso, es la de poner en primera línea de fuego el poder de la mente y el poder del pensamiento. Pero a primera vista no aporta absolutamente nada más. Y el daño que ha hecho la instrumentalización de la fe, el daño que han hecho sectas, porque pudiéramos calificar el jesuitismo como una secta, y llegados a este punto la propia Iglesia Católica Vaticana también podemos calificarla como una secta, de la misma manera en que podemos calificar como sectas iglesias protestantes, anglicanas, calvinistas, luteranas, mormonas, cualquier tipo de iglesia, cualquier tipo de doctrina que pretenda pastorear, unificar algo tan íntimo, individual y divino como es la fe y la identificación con una naturaleza divina, no energética y por lo tanto imposible de definir o de encerrar en un dogma practicante. Y en ese sentido tiene un mérito también, un mérito apenas acariciado, apenas sugerido Ignacio de Loyola, y es la individualidad del creyente. La individualidad reservada del creyente en su conexión con la divinidad. No puede pretenderse que el Señor, Dios, o como usted quiera llamarlo, contacte o comunique con cada conciencia individual de una manera estereotipada, como si fuera un Burger King, un McDonald's o un Kentucky Fried Chicken.
sino que resuena y vibra en la individualidad de cada individuo, de cada reverberación divina, puesto que todo ser humano es un pedazo de divinidad, resuena de forma diferente. Y por lo tanto, cualquier tipo de dogma que intente adoctrinar o pastorear la fe bajo unos cánones formales es de base aberrante y de base totalmente contrario a lo que yo siempre llamo revolución cristiana. Revolución cristiana, que tampoco es reproducible dentro de los textos del Nuevo Testamento, de los evangelios que la propia Iglesia Católica, una iglesia fundada sobre un Pietro metafórico, que nada tiene que ver con una voluntad cristiana de generar un templo y un dogma pastoreante de fe, una iglesia que de alguna manera ha sido hackeada desde el principio por intereses espurios, judaicos, de hacer sobrevivir ese espíritu maligno del Dios del ojo por ojo y el diente por diente. Porque, señoras con señores, el mundo que estamos viviendo hoy en día, y cuando he abierto este vídeo, si no recuerdo mal, hablando de la supuesta invasión de Marruecos, les estaba hablando de quién hay detrás. Y cuando hablo de Israel, estamos hablando del proyecto de colonizador de todo Oriente Medio, para empezar, y después del mundo, de esa fe judaica que está convencido de ser un pueblo elegido que tiene el derecho de gobernar sobre cualquier otro, y que en todos sus textos supuestamente sagrados, empezando por el Talmud, existe un componente absolutamente racista y de superioridad, que ríase usted del nazismo de Hitler, en la Alemania de los años 30 y 40, ríase usted. Son esos señores los que están ganando la partida, sí. Son esos señores, los CEOs de esos fondos buitre, que están dictando sus políticas sanitarias, educativas, bélicas y comunicativas. George Soros, Zuckerberg, Bezos, Bill Gates. Recuerden ustedes que el sionismo no es algo meramente racial, es ideológico. Y gran parte del cristianismo, sobre todo a nivel evangélico, pero también católico, ha sucumbido a ese sionismo. A ese sionismo que concede pleitésicamente una superioridad a un supuesto pueblo elegido que tiene una serie de profecías que deben ser cumplidas, puesto que están estipuladas en una Biblia, en un vetusto testamento. Y a ello se ha plegado también la Iglesia Católica. Y en este caso el jesuitismo, que ha sido representado por el Papa Bergoglio como ninguno, dentro de esa autoridad eclesiástica pervertida y aberrante, no es más que un instrumento estatal, como bien decía Thomas Hobbes cuando hablaba del Leviatán. Hemos de lograr una unión del Estado y de la Iglesia. No puede existir dos autoridades. No puede haber un rey, no puede haber un monarca y un papa. O el monarca obedece al papa, o el papa obedece al monarca. Y esa fue la gran lucha que estuvimos asistiendo en los siglos XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, terminó con la Revolución Industrial. Pero, señores con señores, este es un buen ejemplo de cómo también se pervierten ideologías puramente individualistas, como esta de Ignacio de Loyola, cuando, junto a unos amiguetes en Venecia, fundó su Compañía de Jesús. De cómo Cristo echó fuera, este episodio es maravilloso, y es un ejemplo de, creo que es la tercera parte de los ejercicios espirituales, que en realidad no son más que una revisitación del Nuevo Testamento. Ignacio de Loyola se limita a comentar, a modo de crítico, el Nuevo Testamento. Esos son los ejercicios espirituales a partir de la segunda y la tercera etapa, ni más ni menos. Y cuando comenta este episodio, que es uno de mis favoritos del Nuevo Testamento, de cómo Cristo echó fuera del templo los que vendían. San Juan, capítulo 2. Echó todos los que vendían fuera del templo con un azote hecho de cuerdas. Ese episodio en que Cristo se cabrea, el único en que sale pegando hostias. Es maravilloso en el templo. ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí, hijos de Satanás, que profanáis la casa de mi Padre! Derrocó las mesas y dineros de los banqueros ricos que estaban en el templo. Se lió a patadas con todo el merchandising. Y a los pobres, que vendían palomas, puesto que habían banqueros y ricos comerciantes, y luego también habían pobres desgraciados que leían el futuro o que vendían migas de pan. Y también en ello Jesús tuvo la diferencia de marcar una diferencia. A los pobres que vendían palomas, mansamente les dijo: quita estas cosas de aquí y no quieras hacer de mi casa
mercadería. Tuvo esa deferencia con esos pobres que en un mundo dictado ya en aquella época por estos diablillos cojuelos, pensaron que no podrían ganarse la vida de otra manera más que plegándose a ese concepto mercantil. A los otros los hinchó a hostias, a latigazos y a patadas. A estos pequeños comerciantes de palomos les dijo: recoged vuestra mercadería y marchaos de aquí, hermanos, marchaos de aquí. Bien, señores, déjenme terminar. No sé si tiene mucho sentido como he planteado esta disquisición, pero en cualquier caso es indiferente. Todo esto es absolutamente improvisado. Quería comentarles esta frase: ¿a quién buscáis? ¿A quién buscáis? El Señor se deja besar por Judas en la última cena y prender como un ladrón ya traicionado. Y dijo a sus apóstoles y a los romanos que vinieron a prenderle: como ladrón me habéis salido a prender con palos y armas cuando cada día estaba con vosotros en el templo enseñando. Y no me prendisteis entonces. Y diciendo: ¿a quién buscáis? Cayeron en tierra los enemigos. ¿A quién buscáis? Cuando usted es víctima de una traición y tiene la conciencia tranquila porque lo único que ha hecho en su vida es sencillamente actuar como le parecía a usted correcto, sea por los retazos de la educación que haya recibido, católica, budista, no lo sé. El historial de su familia lo desconozco. Aquí en España éramos prácticamente todos católicos. Yo recibí una educación católica. Recuerdo que había un testigo de Jehová en la escuela en la que yo estudiaba, que a la hora de religión yo le envidiaba muchísimo porque podía irse al patio, porque era testigo de Jehová. Y yo preguntaba: ¿qué es lo que hay que hacer para ser testigo de Jehová? Porque yo quería irme al patio. Igual que me apuntaba a todas las actividades extraescolares, obras de teatro, etcétera, etcétera, porque sabía que eso me restaba horas lectivas. Si yo me apuntaba a una obra de teatro, habían horas de ensayo que me evitaban estar en el aula escuchando la lección del profesor, y mi máximo interés era escapar de esa prisión escolástica, de ese adoctrinamiento que ya entonces me chirriaba. Y ese testigo de Jehová se saltaba la clase de religión porque era testigo de Jehová y no era católico como yo. Y yo me preguntaba qué tendría que hacer para ser testigo de Jehová, si eso me evitaba una hora lectiva en ese colegio. Y así funciona, señoras con señores, el mundo cuando conjuntamos una serie de fuerzas ideológicas y dogmáticas que nada tienen que ver con la reverberación, la vibración y la frecuencia de su divinidad, con el conglomerado leviatánico, económico, social, político, geopolítico, que a su alrededor ha sido conformado sin que usted diera ningún tipo de consentimiento. Sí, ese mismo que al nacer le vacuna 5 pinchazos, le toma huellas de identidad, le pone un nombre y un apellido y le da un documento nacional de identidad, y que después además también le dice cómo tiene usted que comer, beber o vestirse en el punto geográfico en el que ha nacido, cómo tiene usted que pensar. Si usted ha nacido en Cataluña como yo, tiene que abogar por la normalitzación. Yo cuando era pequeñito me acuerdo que a la salida del colegio nos regalaban pegatinas. Norma, la normalitzación. Y todo aquello era lógico y normal. A 150 kilómetros de ahí, si usted se iba para Aragón, ya no era lógico ni normal. Y a 300 kilómetros ni siquiera era usted español. Ya le marcaban su carnet de identidad que era francés. Bien, señoras y señores, así funcionamos, así vivimos, así seguimos definiéndonos en términos banderiles, raciales, religiosos, sexuales, etcétera, 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 y tan contentos. Y los mismos que salen a celebrar el Mundial, pues hoy se callan cuando dicen al mismo tiempo que les están invadiendo el país. Y piensan en el rey de Marruecos, y piensan en los moros, y en la morería, y piensan en Don Pelayo, y piensan en la Reconquista. Pero no piensan, porque nadie les ha educado ni les está evocando en los medios de comunicación que así lo hagan, en el gobierno de Israel, en su brazo anglo-sionista armado, en los intereses que tienen para poder dominar todo el comercio de los acueductos, de gas,
los oleoductos, ese punto geoestratégico extremadamente importante que es el final de África y el principio de Europa. Nadie piensa en los intereses geopolíticos de dos naciones que supuestamente no son enemigas de España. Israel, Estados Unidos. Marruecos sí, son esos moros que vienen aquí a violar y a robar cosas en el supermercado. Pero Israel no. Israel no. Y tampoco Ayuso, cuando salga haciendo sus maravillosos mítines, con esa carita de ángel, que a mí tanto me gusta, para que se lo voy a engañar, les va a mencionar el papel que juega el global sionismo, porque todos, incluido Sánchez, son perros del mismo patrón con distintos collares. Y de la misma manera, cuando hablamos de Darwin, no estamos hablando de darwinismo. Y cuando hablamos de Ignacio de Loyola, no estamos hablando de jesuitismo. ¿Entienden ustedes cuál es la diferencia entre un ser humano con una conciencia individual y una visión estrictamente individual, con todo lo que conlleva en su relación con lo divino, y la posterior parafernalia que pueda generarse de esa visión inicial, iniciática, mística de un solo individuo que ha logrado de alguna forma influenciar, encender una chispa y generar un nuevo nicho ideológico que escapa ya a su propio control? Pues así funciona el mundo. Señoras con señores, así funciona este mundo. Y mientras no tengamos en cuenta este mecanismo, nos van a seguir lloviendo hostias sin saber por dónde nos llegan, siempre, ahora y eternamente.